Buenos días. Dios les bendiga. Mi nombre es Gabriela Tejadas, para los que no me conozcan. Y tengo que comenzar a decirles que en mi casa yo tengo un pequeño explorador. Y yo todavía no puedo creer que lo tenga. Esta es mi primera prédica luego de ser mamá y ciertamente tengo una vida nueva, llena de distintas emociones intensas. Pero he visto a Dios en medio de ellas. Yo amo ver cómo Uri se va desarrollando, cómo cada día es más capaz de moverse más rápido, tan rápido que ya tuvimos nuestra primera visita al hospital, de eso hablamos luego. Ahora estamos aprendiendo a gatear. Y sí, digo estamos porque mi esposo y yo volvemos a aprender, a ver qué cositas son las que están amenazando las figuritas que tenemos y hasta el abanico de piso, ¿verdad? Que creo que tenemos que cambiarlo porque ya lo tuve que regañar. Ese fue mi primer regaño para que no lo tocara. Y es que a Uri casi nada lo para. Casi nada lo para. Y esto verdaderamente es una vida nueva. Y yo veo ese deseo por la vida y yo digo, wow, tenemos que tenerla, tenemos que tener eso. Y precisamente ese es uno de los temas que más abarca Juan, el apóstol, en la forma en que escribe este evangelio, la vida nueva. Un poco de contexto, el Evangelio de Juan, el discípulo amado, fue uno de los más íntimos porque fue escrito por uno de los más íntimos seguidores de Jesús. Él era parte, estaban los 12, pero también estaban los 3, Jacobo, Juan y Pedro. Y entonces él escribió un evangelio bastante distinto a los demás 3. Es uno lleno de perspectivas al momento, y luego de esos momentos, si usted va leyendo, él viene y dice, pero fue por esto. Y vemos relatos y palabras que describen claramente la cercanía que tenía con el maestro. Vemos relatos que no se ven en ninguno de los otros evangelios, como el encuentro con Nicodemo, que era un alto oficial de los fariseos, el cual se enfocaba en seguir tantos ritos externos y no podía comprender qué era esto de nacer de nuevo. Y también encontramos el de la samaritana, que yo no sé ustedes, pero a mí eso es bien, me parece cómica esa interacción, porque ella le hace preguntas, parece como si Jesús le estuviera hablando y de momento ella viene y le dice, pero ¿y esto? Pero ¿y esto otro? Y a Jesús no le importó que entre sus preguntas y su pasado cuestionable, Él le ofreció una nueva manera de vivir con la cual no iba a tener sed jamás. Juan quiso señalar claramente en su evangelio la naturaleza del Rey mismo, la persona de Cristo y su divinidad. Más aún cuando casi al final del evangelio escribe en Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Según Juan, Israel necesitaba un nuevo corazón, una nueva vida. Y es que hay algo que trae consigo una vida nueva, y es la curiosidad. La misma curiosidad que mueve a mi hijo con solo 6 meses de vida. Esa curiosidad que no es estática, es dinámica. Y cuan más dinámica es, más se descubre. Así eran los discípulos.
porque ante su encuentro con Jesús, ellos dejaron todo para seguirle por 3 años. Fueron 3 años de señales, 3 años de milagros, 3 años de enseñanza sobre el reino de Dios, de desafiar las costumbres que les habían inculcado sus madres y la sociedad con tanta precisión, detalle e insistencia. Ustedes saben todas las preguntas que le debieron haber hecho a Jesús en 3 años, imagínense. Todas las preguntas. Algunas fueron contestadas, otras fueron presenciadas, las pudieron ver, y otras estaban por ser contestadas al momento de este pasaje. Al momento de este pasaje, Jesús se encontraba con 11 de sus discípulos en sus últimas 24 horas, en lo que los comentaristas describen como una instrucción tierna. Estas eran las últimas palabras de Jesús. Este era el momento para hacerle todas las preguntas, para hacerle las preguntas que iba a significar para él y para ellos el retorno al Padre. Pero ellos permanecieron con la boca cerrada. Tanto fue así que Jesús les hace a ellos la observación: no me van a preguntar a dónde voy. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Y es que el corazón de los discípulos se había llenado de tristeza, de pesar, de duelo, de amargura, de una actitud reacia, como sugiere el término griego en esta parte, para tristeza, lupei. Y es normal, el Mesías que tanto habían creído en él iba a morir, y eso era algo inconcebible para los judíos. La promesa del Mesías en la cultura judía era la figura principal de redención. Y la imagen que ellos tenían, las expectativas que se habían puesto en cómo se veía el Mesías, era una donde la muerte no iba a tocarlo sin que antes derrocara el imperio opresor. Y en este caso, el imperio romano. Ellos estuvieron 3 años escuchando enseñanzas que les llenaban de esperanza, viendo milagros cumplirse, profecías cumplirse de igual manera. Claro que se iban a llenar de tristeza y de pesar y de amargura y de incredulidad. Esa tristeza había limitado su curiosidad. Pero veamos el punto de vista de Jesús. Él había estado caminando con ellos, hablándole, invirtiendo su vida, sus enseñanzas de esperanza por 3 años. Los discípulos habían escogido llenarse de tristeza y pesar. Imagínense, Juan nos menciona en los capítulos anteriores, en el capítulo 14 y 15, que Jesús les acababa de hablar de cómo ahora serían llamados amigos, de cómo iba a revelarles todo, de cómo iba a prepararles un lugar al Padre, de que harían obras mayores de las que Él hizo, que iba a impartirles conocimientos abundantes y que iba a traerles más así por medio del Espíritu. Entonces, imagínense a Jesús, ¿dónde estaba la confianza en Él? ¿Dónde estaba la confianza en su plan? ¿Dónde estaba el gozo que le había traído el andar junto a Él? Finalmente andar con el Mesías. Y es que había una situación pasando, lo que llaman un secreto a voces, pero al parecer estaba dicho en otro idioma. Los discípulos dependían de la presencia visible de Jesús, pero Jesús no solamente quería estar con ellos, Jesús quería habitar en ellos. Quizás si llevas tiempo en el Evangelio, verlo ahora después de estudiar bastante la Biblia, o por lo menos leerlo,
Es una situación un poco obvia. Claro, pues ahora el Espíritu Santo habita en los corazones. Una vez acepta a Jesús como Señor y Salvador, viene como promesa para todos los que creen. Pero vamos a recordar que en ese tiempo los discípulos no lo tenían todavía. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios lo podemos ver en varias ocasiones desde el Génesis. No es que el Espíritu de Dios no estaba, porque decía que se movía entre el caos, ¿verdad? Pero siempre el Espíritu Santo estaba actuando sobre la gente en momentos específicos. Y era en una gente en específico, sin habitar en aquellos hombres y mujeres de Dios. Este secreto a voces lo comenta Hendrickson diciendo esta frase: mientras los discípulos ven a Jesús en el cuerpo, son capaces de entender que su relación con Él debe ser de carácter espiritual. A esto mismo se refería Jesús cuando les hablaba específicamente a Nicodemo sobre el nacer de nuevo, que luego le dijo sobre el bautismo del agua y del Espíritu. No lo dejó en el bautismo del agua, le dijo también y del Espíritu, pero todavía no ha llegado el Espíritu. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El bautismo de agua servía como señal, pero no era suficiente. Es necesaria la obra purificadora del Espíritu Santo para vivir en la plenitud del reino de Dios. ¿Acaso nosotros también entendemos este aspecto espiritual de nuestra relación con Jesús? Jesús les hablaba a los discípulos sobre cómo el Espíritu Santo les guiaría a vivir una nueva vida en Él. El Espíritu los guió a escribir parte del Nuevo Testamento, escritos inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, para mostrar la verdadera vida de Jesús, el verdadero pensar de Jesús y la palabra de Cristo, para que entonces nosotros pudiéramos entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Qué hermoso, ¿verdad? Jesús se fue, pero no nos dejó solos. Nos dejó el Espíritu para revelarnos todo lo demás. Por eso hay un versículo que dice, entre los versículos que leímos, el 12, que es que ahora les podría decir todo esto, pero no lo pueden soportar, porque era mucho. Qué hermoso que el Señor nos dice: no se preocupen, yo voy a actuar y les voy a entregar el Espíritu Santo para que les siga revelando de mi persona, de esta nueva vida. Los discípulos no estaban viendo que era necesario que Cristo se fuera para que ahora Cristo, por medio del Espíritu Santo, estuviera en todo lugar y habitara en todos aquellos que creyeren en Él, a través de todo el mundo y todos los tiempos hasta el día de hoy. Pero la tristeza había invadido y Jesús, una vez más, con su dulce y tierno amor y paciencia que le caracterizaba, les alentaba sobre lo que próximamente recibiría: el Consolador, su presencia continua, su paz antes no conocida, la revelación de la verdadera nueva vida. Como le dijo Pablo a los Corintios, sino como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios.
Jesús siempre entrena y prepara para lo que tiene planificado por delante. Era necesario que Él se fuera como parte de un plan mayor. Jesús no iba a permitir la tristeza, esa tristeza que los paralizara, sin llamar su atención a la misma. Recuerden que estas eran las últimas palabras de Jesús y Él había visto que se había llenado de pesar el corazón de ellos. Y Jesús dijo, antes de irme tengo que hacer algo. Y era necesario que ellos soltaran su pesar, su tristeza, su forma de pensar, sus expectativas no cumplidas, para estar disponible para recibir su espíritu. ¿Acaso nosotros entendemos ese aspecto espiritual de nuestra relación con Jesús? Mientras me preparaba, me encontré con la pregunta de ¿cómo se desarrolla este ámbito espiritual? Porque siempre hablan del cuerpo, que ejercicio, de la mente, que uno tiene que cuidar sus pensamientos, pero ¿y el espíritu? En mi investigación encontré que la espiritualidad es simplemente, o muchos expertos lo describen fuera de la religión, como la búsqueda de significado, conexión y trascendencia en la vida cotidiana. La espiritualidad es la dimensión humana que busca dar sentido a la existencia. El desarrollo espiritual es un proceso continuo de maduración interna que suele seguir etapas. Y este proceso de búsqueda de significado, conexión y trascendencia de la vida comienza específicamente con un despertar de la curiosidad, o lo que llaman también una introspección. Esta primera etapa con frecuencia es impulsada por crisis de vida, cambios importantes o simplemente insatisfacción por lo material. Entonces, como estás viviendo esta crisis de vida, comienzan a aparecer preguntas mucho más profundas. En los discípulos, si volvemos a pensar en ellos, ya no había curiosidad, porque al principio tuvieron la curiosidad, pues obviamente su vida estaba cambiando, su vida estaba haciendo una nueva vida, estamos siguiendo a Jesús, estamos viendo milagros, viendo señales. Pero ahora ya ellos no iban a tener al maestro, su vida iba a cambiar nuevamente. Ellos tenían todo el conocimiento de la palabra, porque ellos tenían que memorizarse una y otra vez la palabra. Pero ya de momento no había curiosidad. Y es que necesitaban desarrollar su fe en Jesús. Y por eso ahora el maestro les llama la atención y les dice, ya no me están preguntando esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora bien, en Hebreo 11 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús vio y conocía que en ellos había una limitación espiritual. Jesús estaba trayendo un despertar espiritual en ellos. Y era necesario que Cristo se fuera para poder llenar a plenitud
todo ese ámbito espiritual que hablamos de los seres humanos. La famosa pieza en forma de Dios con la que la gente dice que fuimos creados, eso es el Espíritu Santo de Dios. Varios estudiosos entienden que la espiritualidad consta de 3 pilares. Conexión, que es sentirnos parte de algo más grande. Propósito, busca responder por qué estoy aquí y cuál es el significado de la vida. Y autenticidad es el espacio donde están nuestros valores más profundos, más elevados, como la compasión, el amor, la paz, la verdad, la empatía, todos los demás valores. Era necesario que Jesús se fuera para darnos esa conexión que tanto busca la espiritualidad por medio de su sacrificio. Sentirnos parte de algo más grande, el Dios creador de todo. Y no solamente el Dios creador de todo, no unirnos en esa conexión, sino que adicional nos pone en una comunidad en su iglesia, la iglesia universal, la cual ciertamente tiene propósito, que es el segundo pilar. El propósito que tanto busca responder, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el significado de la vida? Se cumple en Cristo, porque nos mandó a darle a conocer. Y ahora, al darle a conocer, la gente iba a tener el Espíritu Santo que nos recordaría la verdad de quién es Cristo, y no solamente quién es Cristo, quiénes somos en Él. Esta autenticidad, este pilar, este tercer pilar de la espiritualidad, el espacio donde los valores residen, estaría lleno del Espíritu Santo y su fruto, de gozo, de paz, de amor, de benignidad. Así que es el Espíritu Santo y la fe en Cristo la que llena el espíritu del hombre. Los discípulos necesitaban desarrollar esa fe en Jesús para verlo todo claro por medio del Espíritu Santo. Y como vieron, la fe es la certeza de lo que se espera, pero la convicción, estoy convencido de que aunque eso no se ve, eso es. La convicción de lo que no se ve. Jesús los estaba exponiendo a una crisis de fe, a una crisis de vida, que ciertamente los iba a mover con curiosidad, les reiniciaría, les despertaría su curiosidad una vez más. Pero ellos necesitaban creer y obedecer. Jesús confrontó el silencio, señalando aquello que les había causado la limitación espiritual, su tristeza y su pesar. Al igual que los discípulos en la vida, nosotros enfrentamos cambios importantes, crisis de vidas que nos llenan de tristeza, de pesar, de duelo, de ansiedad. Con frecuencia nuestra curiosidad está siendo probada una y otra vez. Creemos que nuestra relación con Dios se sostendrá por el conocimiento que tenemos de Él. Pero ¿qué cuando tenemos tristeza? La tristeza muchas veces estanca nuestra curiosidad de querer acercarnos, de conocerle a Él, de hacerle preguntas. La decepción de aquellos sueños o expectativas no cumplidas hace que gane más fuerza que esa confianza que podemos depositar en lo intangible, en el mismo Dios. El pesar a veces es tan profundo que dejamos que nos defina. La incredulidad en lo que no podemos ver
Nuestra fe en Jesús nos hunde más en el pecado porque nos aleja de Dios. Jesús confrontó el gobierno del yo en el corazón de los discípulos. El creer que iba a pasar como pensaban, el control, la autosuficiencia, el sostenerse por lo tangible, por sus fuerzas, por nuestras propias fuerzas. Ellos debían soltar todo eso para recibir su plenitud, la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que venía como consolador y que viene como consolador, aplicar la vida de Cristo en nuestro interior. Y eso, querida iglesia, es lo que viene a hacer hoy. Y es que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Y esa recompensa es el Espíritu Santo de Dios, su presencia misma habitando en nosotros. Jesús anhelaba que sus discípulos dependieran en su plan, una vida de dependencia en Él y en su Espíritu, no en su presencia tangible. Y esto no se trata de esforzarnos más. Esto se trata de rendir nuestro gobierno personal, porque vivir sin depender de Dios es pecado, porque estamos sin Él. Entender al Espíritu Santo no depende de lo aprendido ni de lo que vemos. No es solo conocimiento, es una experiencia viva. Que la vida de Cristo obre en nosotros, transformando el corazón día a día. Si Jesús es real en nuestras vidas, la obra del Espíritu Santo en nosotros será su resultado. Voy a repetir eso. Si Jesús es real en nuestras vidas, la obra del Espíritu Santo en nosotros será el resultado. Él quiere que le hagamos Señor de nuestra vida. Esto es un llamado a perseverar, aun cuando hay pesar, aun cuando no sientes que Dios está cercano. Porque justo antes de irse, Jesús llamó la atención a la tristeza en su corazón. Y eso es justo lo que hace esta mañana. Jesús quiere darte una vida nueva. Ahora quiero que cerremos nuestros ojos y nos hagamos estas preguntas. ¿Existe alguna tristeza, algún pesar, alguna expectativa no cumplida, algún duelo o ansiedad que no te deja acercarte más a Jesús? ¿Qué área de tu vida debes rendir para que la curiosidad de Jesús, de seguir conociendo a Jesús, permanezca? ¿Has dejado de buscarle regularmente porque ya le conoces por todo el tiempo que llevas en el Evangelio? ¿Es tu diario vivir tan ajetreado que no le haces espacio al Espíritu Santo
para interactuar y seguir conociendo a Jesús? ¿Tu vida va tan rápido o está tan llena de ruido constante que no das espacio para el silencio y dejar al Espíritu Santo hablar y escucharlo con atención? Ciertamente Dios quiere revelarse a nosotros. Él quiere que le conozcamos. ¿No es eso lo que hacen los amigos? Jesús llamó amigo a sus discípulos antes de señalarles su tristeza. Jesús te quiere hoy y no es tarde. No es tan tarde. Yo voy a orar, pero si usted necesita que oren por usted, usted puede pasar al frente. Y le vamos a acompañar en oración. Pero sigamos pensando en esto. ¿Existe alguna tristeza, algún pesar, alguna expectativa no cumplida, algún duelo o ansiedad que no te deja acercarte más a Jesús? ¿Existe algún área de tu vida que debes rendir para que la curiosidad de seguir conociendo a Jesús permanezca? ¿Has dejado de buscarle regularmente porque ya le conoces por todo el tiempo que llevas en el Evangelio? ¿Le haces espacio en tu diario vivir para que el Espíritu Santo interactúes con Él y seguir conociendo a Jesús? ¿O tu vida va tan rápido o tan llena de ruido constante que no das espacio para el silencio y dejar hablar al Espíritu Santo y escucharlo con atención? Espíritu Santo de Dios, como dice la porción que leímos hoy, tú nos guías a toda verdad. A la verdad de quién eres tú. De quién quieres ser para nosotros. Y también nos guías a la verdad de la condición de nuestro corazón. Señor, te pedimos perdón porque la vida va tan rápido que apenas te hacemos espacio. Te pedimos perdón porque hemos perdido la curiosidad de querer saber qué más nos pueden dar. Y es que esta es la vida eterna, Señor, como dice tu palabra. Que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Levanta todo pesar, toda tristeza en mi corazón, en el corazón de los hermanos, de todo el que esté aquí, Señor, porque ciertamente no es casualidad.
que ellos estén escuchando. Eres tú, Señor, quien quieres darnos una nueva vida. Permite que te podamos recibir. Permite que dejemos el orgullo y el gobierno del yo en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Quizás esas heridas que nos han hecho la vida que vivimos, que quizás no pensábamos que íbamos a vivirla de esta forma. Señor, tú eres el Dios que traes paz y esperanza y traes gozo. Pero yo te pido que mis hermanos puedan rendir esto y acercarse a ti, Señor, y permitir que tu Espíritu Santo entre en sus corazones. Y no solamente que entre, Señor, sino que les dejen actuar en aquellos lugares oscuros, en los lugares donde no dejamos a nadie entrar, en los lugares que solamente ellos saben. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú entres, tú puedes entrar. Pero solamente si ellos te dejan, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.